Hola, mi nombre es Fermín Carmona y le doy la bienvenida a esta segunda clase de este curso de escatología. Hoy clasificaremos la teología. Conocerás los 12 eventos escatológicos y podrás ponerlos en orden cronológico. Además, ¿qué incluye cada evento? Hay diferentes puntos de vista escatológicos o las famosas escuelas escatológicas. Hoy conoceremos un poco de ellas y la iremos clasificando. Hay 8 puntos de vista diferentes. Está la escuela historicista, la preterista, la milianista, la postmilianista, que en esta clase no hablaremos de ella, la premilianista. Esta se divide en premilianismo histórico y premilianismo dispensacional, que esta a su vez se subdivide en pretribulacionismo, medtribulacionista y posttribulacionista. De ellos hay 5 maneras diferentes de interpretar el rapto. Y luego tenemos la escuela idealista. Si no conocemos el panorama completo de la escatología y usted toma un libro sobre el Apocalipsis, un comentario de su biblioteca, y no conoce usted el panorama completo de la escatología, no sabrá distinguir cuál es el punto de vista teológico del autor. Si usted luego toma otro comentario bíblico sobre Apocalipsis, como usted no distingue cuál es su punto de vista teológico del autor, y los autores van a expresar únicamente su punto de vista, su escuela. Un comentarista posiblemente no coincida con el otro que usted haya leído y ahí vendrá una confusión cuál es el que tiene la razón. Por eso es sumamente importante y necesario conocer el panorama completo de la escatología, porque solamente entonces, cuando usted conozca el panorama completo de la escatología, es cuando esos comentarios bíblicos que usted lea enriquecerán lo que usted ya conoce. Su punto de vista teológico aumentará y no dependerá solamente de la capacidad del escritor como redactor y expositor de la doctrina. Como comprenderán, en una clase no se puede compartir todo esto, sino que esto se tiene que enseñar de una manera gradual. Ahora, clasificaremos de una manera breve las escatologías diferentes según las escuelas. Luego profundizaremos en otra clase en cada escuela escatológica. Así que te recomiendo tomes tu libreta y un bolígrafo, tomes tus apuntes y al final de este vídeo, al final de la clase, te requeriré, si tú estás de acuerdo, a que redactes unos exámenes y me los mandes al correo electrónico que te dejo en la descripción del vídeo para ir corrigiendo tus avances a la nota final del curso. Dios te bendiga y comenzamos. Clasificación de la escatología. En esta clase veremos de manera breve cómo están los diferentes puntos de vista teológicos, las diferentes escuelas de escatología. Pondremos en orden cronológico los eventos y veremos cómo interpreta cada escuela los diferentes eventos escatológicos. La teología bíblica es estudiada desde 4 posiciones doctrinales: historicismo, preterismo, futurismo e idealismo, cada una con sus matizaciones. Básicamente, estas líneas interpretativas exponen el cumplimiento de las profecías del fin de los días o último tiempo, bien en diferentes tiempos históricos o bien de forma simbólica. La Iglesia en la historia se ha ido adhiriendo a uno o a otro concepto interpretativo.
La escatología puede clasificarse de acuerdo a dos puntos de vista principales, que son el punto de vista teológico y el punto de vista antropológico. Escatología historicista. El historicismo interpreta que las profecías de los últimos tiempos, en especial Daniel y Apocalipsis, se han cumplido en su mayor parte en la época de la Reforma Protestante, que identificaba al papado con el anticristo y a la Iglesia Católica con Babilonia, a la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18, que mataba a los santos bajo la Inquisición católica. El historicismo entiende el último tiempo como el periodo de la Iglesia, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida, en lugar de al final de los tiempos solamente, y en los acontecimientos se entienden como cumplidos a lo largo de la historia de la Iglesia, salvo la segunda venida, y el juicio del reino de Dios, que se entienden como futuro. Es en su origen la visión de los reformadores como fue Lutero, Calvino, a quienes seguiría también Jonathan Edwards, y casi toda la Iglesia protestante y puritana de los siglos XVI y XVII hasta el siglo XIX, cuando el concepto del dispensacionalismo o futurismo arraigó en el protestantismo. El historicismo vería la lista de los 12 eventos de la siguiente forma: la apostasía, o el fin del tiempo de los gentiles; el papado apostatado de la fe bíblica y de la santidad, dando escándalos a lo largo de su historia, cambiando la doctrina y los mandamientos y los tiempos de las fiestas del Señor. La caída de Babilonia. El historicismo ve que sería el evento tras 1260 años en el que la hegemonía papal cae tras la Revolución Francesa en 1798 y deja de tener poder político sobre los reinos del antiguo imperio, hasta tal punto de que la Carta de la Unión Europea ya no menciona al cristianismo como base histórica. El juicio de Dios sobre la humanidad, que abarca los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira del Apocalipsis. El historicismo ve los juicios de Dios sobre la humanidad a lo largo de la historia del cristianismo, y como el Señor ha preservado la obra sobrenatural de la Gran Comisión. El Evangelio ha sobrevivido en su progreso hasta todos los confines de la tierra, mientras los acontecimientos han sido plagas, hambrunas, guerras, terremotos, inundaciones, desastres naturales y humanos de todo tipo a lo largo de la historia. El anticristo y su dominio. Aquí involucra al hombre de pecado, al inicuo, la construcción del tercer templo de Jerusalén, la abominación desoladora y la gran tribulación. En el panorama histórico de la Inquisición católica, el anticristo es el papado. La abominación desoladora es su usurpación del lugar de Cristo como vicario, y la gran tribulación la vera a la que sometió a los santos cristianos. El tercer templo pueden interpretarlo como el Vaticano. La batalla de Armagedón. Aquí involucra todas las naciones contra Jerusalén, el pueblo judío en Israel y la destrucción de Damasco. Las cruzadas, la guerra santa, en nuestra época también puede considerarse 2 guerras mundiales y el holocausto. En cuanto a la destrucción de Damasco, es futura. La conversión de Israel a Jesucristo. Aquí involucra al Mesías y a los 144.000 sellados. Viendo que van a ser aniquilados Israel, a ver que viene Jesucristo, se entrega en sus manos, quien los salvará, destruyendo a los ejércitos que vienen contra ellos. Esto está visto como evento futuro. La segunda venida de Jesucristo, en gloria como Rey de Reyes, en las nubes, y todo ojo lo verá, lo ve del mismo modo, visto como eventos futuros.
la resurrección de los muertos. Los justos e injustos y el arrebatamiento de los cristianos vivos en la venida del Señor en el aire lo ven como eventos futuros. El milenio, el periodo de dominio del papado sobre los reyes de la tierra, el resto son vistos como eventos futuros. El juicio final, visto como futuro. Cielos nuevos y nueva tierra, visto como eventos futuros. La Nueva Jerusalén, el establecimiento del reino de Dios, visto como eventos futuros. El historicismo es pues una postura que permite ver el cumplimiento de las profecías en los eventos específicos, pero lo hace de una forma progresiva y no de forma final. El problema viene cuando identificamos eventos históricos ya cumplidos, pero dejamos las profecías futuras sin un evento histórico final. O sea, el historicismo tendría que ser histórico y cumplido, pero solamente una parte se ha cumplido y otra dejan para el final, no se han cumplido. Ahí está la debilidad de este punto teológico. Es importante saber y conocer en qué creía Juan Calvino, Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI y del siglo XVII, y cuando leamos alguno de ellos, sus escritos, entendamos cuál era la base doctrinal que ellos tenían. Recordarles y decirles que los puntos de vista teológicos no siempre fueron los mismos dentro de la Iglesia, sino que su influencia dependía del contexto histórico en el que estaban viviendo. En algunos tiempos era más influyente el historicismo, el preterismo, en otros tiempos fue el premilianismo, dependiendo de los tiempos en que vivían la Iglesia. Pero aunque una de las escuelas o puntos de vista fuera más influyente que otro, no quería decir que los otros puntos de vista no existieran. Los puntos de vista con mayor o menor relevancia siempre han estado dentro de la Iglesia, dependiendo en el tiempo en el que fueron redactados. El preterismo sí enseña que las 12 profecías escatológicas ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo, no como el historicismo, que deja una parte sin cumplimiento. La escuela preterista enseña que las 12 profecías escatológicas ya se cumplieron en ese año. En el caso del preterismo extremo, conocido también como pantelismo, el preterismo extremo no deja futuro a Israel, que sí lo tiene en la Biblia, Romanos 11, y no puede explicar el regreso de Israel a la tierra prometida como un acontecimiento que en 1948, que es un cumplimiento profético de un innegable hecho histórico que nadie puede refutar. El milenio se interpreta como el periodo entre la victoria de Cristo en la cruz y la destrucción de Jerusalén en el año 70. La resurrección para el preterismo ya se efectuó, según esta interpretación, lo cual es un gran error, ya que batalló Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 19, mostrando en este caso, aunque ya existía este concepto de que la resurrección ya se efectuó, pero fue una enseñanza, una doctrina que Pablo mismo refutó. El preterismo incluye una visión del libro del Apocalipsis en la que los capítulos del 1 al 11 representan el castigo y diáspora de los judíos en pos del cristianismo, con el resultado de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los capítulos del 12 al 19 representan la persecución de la Roma pagana, o sea, la gran ramera, contra el cristianismo y el final triunfo de este, convirtiéndose el imperio
al cristianismo. El capítulo 20 es visto como las últimas persecuciones del anticristo en la persona de Nerón, el César, y el juicio sobre él. Y los capítulos 21 al 22 representan el triunfo del papado al quedar instaurado tras la caída del Imperio Romano en el año 476, visto como la Nueva Jerusalén. No nos debe sorprender que el origen de la interpretación preterista y su exposición al párrafo anterior proceda de un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar, que en el siglo XVII la presentaba para su distribución. ¿Con qué intención? La de ofrecer una interpretación de los eventos escatológicos, pero que ésta no identificase al papado y al catolicismo con el anticristo y la Babilonia que mata a los verdaderos cristianos, como contemporáneamente a él ocurría con la Santa Inquisición. Recuerde que en este tiempo los protestantes, los reformadores, creían en el historicismo. El historicismo identificaba al Papa con el anticristo y a la Gran Remera con la Iglesia Católica. Otra de las medidas que ofreció el preterismo era que la Biblia permaneció prohibida al católico hasta mediados del siglo XX, para que no se interpretara libremente, sino bajo la guía de la Santa Madre Iglesia, que protege a sus hijos de la herejía. Esa fue una de las medidas para que el pueblo no leyera, identificase los tiempos que vivían con el Papa, el Anticristo y la Gran Tribulación. Hoy en día, parte de la escuela preterista enseña que Apocalipsis se escribió antes del año 70, para poder hacer ver que profetizaban los eventos del año 70, lo que actualmente ha quedado desacreditado por completo por la cantidad de documentos descubiertos por la arqueología, en especial los rollos de Qumrán, que acreditan su datación en la isla de Pasmo en el año 95. Por lo tanto, el preterismo extremo no tiene apoyo bíblico en cuanto a fecha de revelación y queda a expensa de una mera interpretación de una minoría. Únicamente se puede defender el preterismo de una manera simbólica, o sea, lo que se conoce como idealismo, en el sentido de que Jesucristo ya ha vencido en el creyente, haciéndonos sus discípulos, en el sentido de que ya ha venido en su reino y reina en nuestras vidas, y ya nos ha resucitado porque no moriremos y ya nos ha librado del juicio al creer en él. El preterismo vería la lista de los 12 eventos de la siguiente forma: la apostasía, o el fin del tiempo de los gentiles. Lo interpreta como aquellos primeros cristianos que dejaron la fe, y el fin del templo y de ser hollado por los romanos. La ira de Babilonia la interpretan como la caída de Jerusalén, que se ha prostituido con las naciones paganas, por juicio por no recibir al Mesías. Y el juicio de Dios sobre la humanidad, que abarca los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Apocalipsis, lo interpretan cuando vino Cristo y los eventos que ocurrieron hasta la caída de Jerusalén. El juicio que trajo Cristo a todo creyente en su primera venida, un tanto idealista más bien, y el juicio sobre el templo a Israel en el año 70. El anticristo y su dominio abarca el inicuo o hombre de pecado, la construcción del tercer templo de Jerusalén, la abominación desoladora y la gran tribulación. Interpreta que el César romano cubre los dos casos. Su entrada en el templo fue la abominación desoladora
y su persecución fue la Gran Tribulación. La batalla de Armagedón, todas las naciones contra Jerusalén y el pueblo judío en Israel, y la destrucción de Damasco. Interpretan que los ejércitos de Roma invadiendo Jerusalén y Damasco bajo el poder de Roma. La conversión de Israel a Jesucristo abarca el Mesías y los 144.000 sellados. Los judíos que se entregan a Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Segunda venida de Jesucristo abarca en gloria como Rey de Reyes, en las nubes, y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Ellos interpretan que ya se produjo entre su primera venida y el año 70. Recordemos que en el preterismo todo se cumple en el año 70. Y todo ojo lo debió haber visto. La resurrección de los muertos abarca justo e injusto, y el arrebatamiento de los cristianos vivos en la venida del Señor en el aire. Ellos interpretan que es otro evento cumplido en el año 70 según esta visión profética. Además de los que ya resucitaron en su resurrección cuando se abrieron los sepulcros. Los 1000 años es el tiempo entre la primera venida de Cristo y el año 70, durando 40 años. Un tanto extraño el cálculo. Otros menos radicales optan por la visión posmilianista, o sea, el milenio ahora, en tiempos de la Iglesia que reina en la tierra. El juicio final. Ellos interpretan que fue cuando vino Cristo hace 2000 años, aunque el preterismo parcial lo expone de una forma idealista. O sea, el juicio es constante. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Ellos interpretan que esto es un nuevo orden mundial bajo la Iglesia de Roma. Recuerden que el preterismo, el punto de vista teológico del preterismo, nace dentro de la Iglesia católica. Para ellos, todos los cristianos, incluyendo los hermanos separados o protestantes, tendrían que volver a la Iglesia de Roma y estar bajo el Papa. Hoy a esto le llamamos ecumenismo. La Nueva Jerusalén, que abarca el establecimiento del reino de Dios. Para el preterismo es la primera iglesia de Roma, la antecesora del Vaticano, y la Iglesia católica. Claro, según los católicos que creen esta visión. El preterismo anula la doctrina de la inminencia de la parusia o de la segunda venida del Señor y todo el conjunto de la esperanza cristiana en el reino futuro de Dios, que se establecerá también de forma visible en la nueva tierra y en el nuevo cielo, no solo en el cielo como ahora. Por su parte, el preterismo parcial, al ver la incongruencia de la postura más radical, excluye los eventos finales que ellos ubican en el año 70 y los ubica en su sitio donde tienen que estar al final. Escatología futurista. Dentro de esta clasificación de la escatología encontramos 4 escuelas diferentes con 4 puntos distintos de vista: el amilianismo, el postmilianismo y el premilianismo, que ésta se divide en premilianismo histórico y premilianismo dispensacional. Vamos a agrupar los 4 puntos de vista y lo vamos a globalizar, y hablamos de los 4 puntos de vista en conjunto. Y para adelante, en otras clases, vamos a dividirlo y a enfatizar en cada uno de ellos. El budismo ubica los acontecimientos finales en el futuro de la historia, precisamente al final de los tiempos. Se interpreta todos los acontecimientos proféticos incluidos en la lista de 12 eventos finales y todos ellos en la Biblia de forma o de manera literal.
la última semana de las 70 semanas como el periodo de 7 años que se iniciará con el dominio del personaje llamado Anticristo, visto como una persona que se levantará al final de los tiempos recibiendo poder del diablo y levantándose en contra de la Iglesia y de la ley de Dios. La resurrección y el rapto, la segunda venida del Señor en su reino y el milenio son todos acontecimientos marcados por dicha venida de Cristo al final del tiempo de la historia y de la humanidad y del universo. Cabe resaltar que la premilenianista histórica y la premilenianista dispensacionalista, el origen radical de esta interpretación no procede del protestantismo. El sacerdote jesuita Francisco de Rivera publicaría su comentario de Apocalipsis en 1602, con una interpretación futura de todos los acontecimientos escatológicos, y de este modo evitaría que el papado y el catolicismo fueran identificados con el anticristo y la Babilonia que mata a los verdaderos cristianos, como contemporáneamente a él ocurría con la Santa Inquisición. El paso de la doctrina al protestantismo tiene dos orígenes. En la historia encontramos una transición de la doctrina del milenio judío al cristiano. En Justino Mártir, estamos hablando de principios del segundo siglo, y la mención de las 7 etapas de Agustín de Hipona, y más tarde a 3 jesuitas de la Contrarreforma católica. Recordemos que la Contrarreforma nace en el Concilio de Trento como medida para contrarrestar la Reforma protestante. Rivera, Bellarminio y Lacunza, y más tarde el protestante John Nelson Darby en el siglo XIX, que fue un ministro de la Iglesia Episcopal y se integró a las asambleas de hermanos, acuñando el sistema de interpretación bíblica llamado dispensacionalista actual. De ahí fue añadida esta visión a la Biblia anotada de Scofield, que inundó Estados Unidos durante principios del siglo XX. Su influencia fue tal que es la forma más conocida de escatología en muchas de las iglesias evangélicas actuales en todo el mundo. El futurismo centra pues los acontecimientos finales justo antes después del milenio de Apocalipsis 20. El milenio en sí es interpretado de distintas formas, como un periodo simbólico, que son los amilianistas y los idealistas, y los que ven el milenio como un periodo literal de 1000 años en el que Cristo reinará desde Jerusalén, y los que lo entienden como el periodo de la Iglesia, bien en la tierra o bien en el cielo, dependiendo de la postura. La venida de nuestro Señor Jesucristo se ubica antes o después del milenio, también dependiendo de la postura teológica, y con su venida el arrebatamiento. La escatología futurista es básicamente premilianismo. Este puede ser histórico o dispensacionalista. La escatología premilianista dispensacional ve el milenio en la tierra también después de la segunda venida de Jesucristo, sucediendo el rapto de la Iglesia fiel antes de la gran tribulación y después del reinado del anticristo por 7 años, que es la última de las 70 semanas de Daniel. Tras la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, el dispensacionalismo enseña que Jesucristo, como Mesías aceptado por Israel al final del tiempo, según la profecía, reinará desde Jerusalén en el tercer templo que será reconstruido, y lo hará para todas las naciones, cumpliendo así todas las promesas a Israel. El sistema de culto de la Torá ya tendrá que ser modificado al estar Cristo presente como Rey. La escatología premilianista histórica es muy diferente a la dispensacionalista. Solamente coincide en que ambas creen en un milenio literal. Sin embargo, la premilianista histórica ve el milenio después de la tribulación al final de los tiempos de la Iglesia y del retorno de Israel a su tierra, una vez que se conviertan a Jesucristo. Romanos 11.
La Iglesia es protegida de la ira venidera enviada por Dios a la tierra antes del juicio. No creen en el rapto. Sí creen en la gran tribulación y creen que la Iglesia pasará por ella, aunque Dios guardará a la Iglesia de ese juicio. Para ellos la Iglesia incluye a Israel y a gentiles, pero Israel tiene un papel nacional al convertirse como nación según la profecía de Romanos 11. El amilianismo entiende el milenio desde la ascensión de Jesús en gloria a la diestra del Padre hasta la segunda venida. Mientras tanto, reina en el cielo a la diestra del Dios Padre. O sea, según el punto de vista del amilianismo, nosotros estamos viviendo en el milenio. La segunda venida de Jesucristo ocurre después del milenio del cielo o era entre la ascensión y la segunda venida. Es por esto que el futurismo incluye normalmente al amilianismo, pues ve los acontecimientos escatológicos como al final de los tiempos, aunque el milenio lo vea de forma simbólica desde el cielo. A Israel recibe solo los juicios y es sustituido por la Iglesia, que recibe las promesas prometidas a Israel. Israel es dejado sin porvenir nacional en contra de la Escritura y quedan anuladas las profecías evidentes, como ya la cumplida en 1948 sobre Ezequiel 39. No habrá ningún milenio literal en la tierra del reinado de Cristo, sino que es un reinado eterno. La teología postmilianista ve el milenio como vigente aquí y ahora, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. La Iglesia reina ahora y es el reino de Dios en la tierra, que mediante la gran comisión convertirá a la mayor parte del mundo y conseguirá hacer un mundo mejor y traer la paz mundial según el punto de vista postmilianista, lo cual se opone a la profética apostasía final. Ahí encontramos una contradicción en contra de uno de los eventos que tienen que ocurrir. Esto no es una evidencia de cómo va el mundo. Se considera que la Iglesia ha sustituido a Israel, pero se mantiene lo expuesto en la Biblia sobre la conversión de los judíos al final del tiempo, como así está sucediendo entre los mesiánicos. La escatología postmilenial ve los acontecimientos finales también al final de los tiempos. Es por esta razón que se incluye dentro del futurismo, aunque entienda el milenio de una manera o de una forma historicista. El futurismo, en global, vería la lista de los 12 eventos de la siguiente forma: la apostasía, o el fin del tiempo de los gentiles, los ubica al final de los tiempos, durante el dominio del anticristo, y el tercer templo durante el milenio. La caída de Babilonia lo interpreta como el Vaticano caerá al fin del tiempo, tal como lo provee Apocalipsis 18. El juicio de Dios sobre la humanidad, que incluye los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira del Apocalipsis. Lo incluye durante los 3 años y medio del dominio del anticristo. El anticristo y su dominio, que incluye el inicuo hombre de pecado, la construcción del tercer templo de Jerusalén, la abominación desoladora y la gran tribulación. El personaje que se levantará como gobernador mundial y que hará un pacto engañoso con los judíos. Se construirá el tercer templo y finalmente se sentará en él, siendo la abominación. Referente a la gran tribulación, será la gran persecución contra la Iglesia en sus días. Recuerde que estamos hablando del futurismo de manera global, aunque el futurismo lo comprenden entre 4 puntos de vista diferentes doctrinalmente. El premilianismo dispensacional cree en el rapto y enseña que en la gran tribulación no estará la Iglesia en ella. La batalla de Armagedón, que incluye todas las naciones contra Jerusalén,
el pueblo judío en Israel y la destrucción de Damasco. Se reunirá todas las naciones unidas contra Israel en el valle de Megiddo al norte de Jerusalén. Y referente a Damasco, o sufrirá un ataque posiblemente de Israel o un terremoto devastador o algo. Pero se cree que Damasco tiene que ser destruida. La conversión de Israel a Jesucristo, que incluye el Mesías y los 144.000 sellados. Viendo que van a ser aniquilados, Israel, al ver que viene Jesucristo, se entrega en sus manos, quien los salvará destruyendo a los ejércitos que vienen contra de ellos. La segunda venida de Jesucristo incluye en gloria como Rey de Reyes, en las nubes, y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. El futurismo da cumplimiento literal y premilenial, o sea, Cristo viene en su segunda venida antes de que comience el milenio. La resurrección de los muertos incluye justos e injustos y el arrebatamiento de los cristianos vivos en la venida del Señor en el aire. El rapto secreto pretribulacional y premilenial, y luego volverá el Señor con los santos tras el anticristo. 2000 años. El enemigo es atado y los judíos reinarán con Cristo. El resto son eventos futuros. Ya todo lo que resta son eventos futuros. El juicio final, evento futuro. Nuevos cielos y nueva tierra, evento futuro. Y la nueva Jerusalén, que es el establecimiento del reino de Dios, también como evento futuro. Escatología idealista. El idealismo interpreta los acontecimientos escatológicos de forma espiritual y simbólica a lo largo de la época de la Iglesia, como características en lugar de personajes o eventos históricos. Se centra en Jesucristo en lugar de las distintas visiones proféticas de eventos y de fechas según sus defensores. No obstante, conviene explicar que su estudio sí es de utilidad en cuanto al simbolismo espiritual que engloba toda la historia de la Iglesia. Ejemplos. La visión idealista en eventos que se cumplen durante la historia de la Iglesia son el milenio, como agremianismo, la gran tribulación como característica de la persecución contra la Iglesia de toda época, la bestia o el anticristo como todo lo que se opone a Cristo en lugar de personajes específicos, o los sellos, trompetas, copas del Apocalipsis como la guerra entre los ángeles de los dos bandos en los lugares celestiales. Hasta ahí un simbolismo provechoso. Pero este panorama elimina la historicidad de la profecía bíblica y nos encontramos con un problema. ¿Cómo explica el idealismo la venida del Señor en persona? El regreso de Israel a su tierra, la resurrección. El idealismo vería la lista de los 12 eventos de la siguiente forma. La apostasía o el fin del tiempo de los gentiles. El idealismo lo ve la apostasía como una característica de aquellos que durante el cristianismo abandonan la fe. La caída de Babilonia es un símbolo de la caída de una sociedad materialista, carnal y anticristiana en el nuevo creyente que recibe a Cristo a lo largo de la historia. El relativismo. El juicio de Dios sobre la humanidad, que abarca los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira del Apocalipsis. Es el juicio de Dios continuo sobre todos aquellos que Él castiga durante la historia por ser gente enemiga del amor de Dios y gente impía, sin misericordia, sin fe. Todos los eventos de la historia sin mencionar, ninguno en particular. El anticristo y su dominio, que abarca el inicuo, hombre de pecado, la construcción del tercer templo de Jerusalén, la abominación desoladora y la gran tribulación. El idealismo
interpreta que el anticristo es todo aquello que se opone a Cristo, al igual que el inicuo no es una persona sino una potestad. La gran tribulación es la persecución cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia, sin especificar ningún evento en particular, sino una característica de la posesión prometida a la Iglesia que vive en el mundo apóstata, dominio del enemigo de Dios. La batalla de Armagedón abarca todas las naciones contra Jerusalén, el pueblo judío en Israel y la destrucción de Damasco. De nuevo vemos la visión simbólica de la lucha entre los dos ángeles de los dos bandos en contra de los judíos y de la Iglesia durante la historia, como se ve a día de hoy. Damasco es vista como su abandono de ciudad cristiana, aunque al principio fue receptora de la fe. La conversión de Israel a Jesucristo, que abarca el Mesías y los 144.000 sellados. Viendo que van a ser aniquilados, Israel, al ver que viene Jesucristo, se entrega en sus manos, quien los salvará, destruyendo el ejército que viene contra ellos. La postura idealista tiende al supersesionismo, o sea, Israel ahora es la Iglesia. La segunda venida de Jesucristo, que abarca en gloria como Rey de Reyes, en las nubes, y todo ojo lo verá. Cristo viene en el creyente, y todo el que tiene fe lo ve. La resurrección de los muertos, que incluye justos e injustos, y el arrebatamiento de los cristianos vivos en la venida del Señor en el aire, los idealistas dicen que con Cristo hemos resucitado. Referente a los 1000 años, el enemigo es atado en las regiones celestes en cuanto a la obra evangelista de la Gran Comisión, y los santos reinan con Cristo en la Iglesia a lo largo de la historia, hasta la segunda venida de Cristo. En esto coinciden con el amilianismo. El juicio final es el evento del que son librados aquellos que son salvos por la fe, y situación en la que se encuentran los que se rechazan la gracia de Dios. Nuevos cielos y nueva tierra. En el cristiano se produce una nueva visión de los nuevos cielos y la nueva tierra que son establecidos en su corazón para la eternidad. Y la nueva Jerusalén es el establecimiento del reino de Dios. En los cielos está la santa ciudad y en el cristiano el reino de Dios, en la manera donde el idealismo ve los 12 eventos escatológicos. El idealismo tiene el problema de anular la visión profética de eventos y personajes específicos durante la historia, como es el claro ejemplo de que no se puede idealizar la primera venida del Mesías Jesucristo, que fue un evento histórico, y su resurrección, como también lo han sido todas las profecías del Antiguo Testamento. Así, también lo han de ser las futuras del Nuevo Testamento de los tiempos finales. Recuerda que hemos dicho que de la misma manera que se han cumplido las profecías, tenemos que aplicarlas a las que todavía se encuentran en el futuro. Un cumplimiento literal. Conclusión. En estos tiempos la escatología nos inunda por motivos evidentes. Es por esto que el Señor quiere que la conozcamos. Además, porque forma parte del Evangelio, la esperanza de la segunda venida de Jesucristo en su reino eterno. Esta exposición explica que existen puntos válidos en las 4 líneas escatológicas, pero que no se pueden aplicar por separado al panorama escatológico, sino que cada uno aporta partes necesarias para configurar la enseñanza que la Biblia nos aporta. Ahora te voy a pedir que redactes los siguientes trabajos. Pon en orden cronológico los 12 eventos escatológicos y qué incluye cada evento. Por ejemplo, el evento del juicio de Dios a todas las naciones, que incluye los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Ese es el trabajo número 1. Trabajo número 2. ¿Por qué se incluye el amilianismo dentro del futurismo?
Trabajo número 3. El punto de vista postmilianista deja sin cumplimiento un evento escatológico. ¿Cuál es? Redáctalo y manda por correo electrónico, que lo dejo en la descripción. Dios te bendiga.